Amigos, son ya las 7 de la mañana con 23 minutos. Arranca ya a esta hora nuestra primera entrevista en este espacio para hablar, sin duda alguna, del tema que marca la coyuntura ahora mismo, lo que fue el debate presidencial la noche de este domingo. Debate presidencial obligatorio organizado por el Consejo Nacional Electoral. Me acompaña ya Mauricio Alarcón, él es director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Bienvenido, Mauricio, muy buenos días. Belkis, buen día, un gusto estar acá. Que sea la primera y no la última. Mucho éxito en el espacio. Muchísimas gracias. Mauricio, yo no quisiera empezar la entrevista preguntando quién ganó o quién perdió el debate. Eso resulta relativo, ya hay por ahí voces de quienes ganaron, sobre todo en cuanto a la discusión digital en las redes sociales, pero más allá de aquello, sí, una primera panorámica respecto de lo que fue el debate presidencial en estos dos bloques de candidatos. Como pintaba el panorama, Belkis, creo que había que tener muy pocas expectativas. Quienes veníamos ya preparándonos para el debate, anticipamos que, por ejemplo, no iba a suceder lo que en 2023. Y no me refiero al hecho de que alguien surja y se posicione en las encuestas, sino al hecho de que tenías 16 candidatos divididos en dos bloques, de una forma bastante similar a la del debate del 2021, donde dependiendo el sorteo que te agrupaba en el primero o en el segundo bloque, podías tener alguna expectativa. No obstante, el sorteo terminó de matar cualquier cosa. Te diría, es lo que se esperaba. Yo no me siento ni siquiera decepcionado, porque es lo que tú obtienes en un debate de estas características, por número de candidatos, por calidad de candidatos y por el formato que no te permite mucha cosa, ¿no? No obstante, como hablábamos durante el corte, sí hubo un par de momentos interesantes, en particular cuando venían esas repreguntas y esos encontrones después de salir del formato normal. De esta primera lectura se desprenden varios factores que fueron efectivamente motivo de crítica, de cuestionamiento ya en el posdebate. El propio formato utilizado, la cantidad de candidatos que tenemos y la discusión sobre una necesidad de una reforma en cuanto a nuestro sistema de partidos, la calidad también de los discursos en sí mismo, porque al final del día la lectura que queda es no terminamos teniendo un debate como tal, una confrontación de ideas, hubo ataques personales también. ¿Qué decir de aquello? Bueno, creo que podríamos mirarnos en otros países donde ocurren debates presidenciales para adaptar a nuestra realidad buenas prácticas. ¿Qué tan relevante le resulta al votante tener debatiendo a quien ya tiene un pie en la segunda vuelta con quien ni siquiera ha obtenido el voto de su familia hasta este momento? Hay países en los que el debate presidencial es obligatorio entre candidatos que superan un cierto umbral de intención de voto en las encuestadoras registradas. Pero eso, determinado justamente por las encuestadoras registradas. Pero registradas, para que no te saquen una encuesta de Twitter y te digan voy primero con 40 puntos, ¿no? Que también he visto en este proceso electoral. Pero sería mucho más sensato, te digo, si es que uno pone un umbral, así como debería ser el umbral también para cobrar recursos públicos o para acceder al fondo de promoción electoral. Eso hay que discutirlo después en reformas electorales, pero yo te digo, sería muy sensato, por ejemplo, decir candidatos que superen el 4, el 5% de intención de voto, según las encuestadoras registradas y aprobadas por el CNE, accederán al debate. Pero esto no termina siendo de alguna forma excluyente, Mauricio, cuando se supone que la idea de un debate electoral es que los candidatos tengan exposición, tengan visibilidad y que la ciudadanía pueda conocerlos también más allá de lo que ve en el día a día y conocer sus propuestas. Sin duda, Belkis, pero salvo el milagro de 2023 que no se debe al debate, sino a otros hechos. A la coyuntura de la muerte cruzada. Al asesinato de Fernando Villavicencio, a la muerte cruzada y demás. Y el corto tiempo que hubo para la organización del debate. Tú dime con los debates, ¿qué ha cambiado respecto del escenario? Cuando te plantean a ti antes del debate y te dicen estas son las encuestas, estos son los opcionados, prácticamente el resultado ha sido ahí. O sea, han cambiado los colistas, pero quienes han llevado la delantera y han partido con mayor preferencia de votantes no han variado sustancialmente, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que plantearnos también una reforma en este formato, más aún si vamos a tener, como parecería ser, tal cantidad de candidatos, ¿no? Tú tienes 17 organizaciones políticas nacionales, las 17 están participando, una en alianza, lo que te da
16 candidatos. La campaña la pagamos todos y el debate lo sufrimos todos. El debate, por cierto, con mayor cantidad o el proceso electoral con mayor cantidad de candidatos, en este caso debidamente registrados. El del 2021 también tuvo 16 candidatos y se manejó en un formato muy parecido, ¿no? Si tú te pones a pensar, incluso la gente no se acuerda del debate de la primera vuelta del 2021, se queda con el de la segunda, cuando ya confrontaron Guillermo Lasso y Andrés Arauz. Esa, por ejemplo, ha sido otra de las propuestas sostenidas en el tiempo en estos últimos años. ¿Para qué la necesidad de un debate de primera vuelta y no concentrarnos más bien en un debate de existir una segunda vuelta en donde ya hay dos candidatos que están disputando? Porque la regla que tenemos nosotros establecida en la Constitución, en la que incluso alguien puede ganar en primera vuelta, hace en algunos casos imposible e inviable que dejemos todo para una probable segunda vuelta. Yo creo que sí es saludable tener debate también en la primera vuelta, pero como digo, con otras condiciones que no pasan ni por el CNE, ni por el Comité de Debates, ni por quienes estuvieron moderando. Sino por una reforma al Código de la Democracia, efectivamente. ¿Y de la Constitución también o no necesariamente? No, porque el tema de los debates obligatorios está establecido en el Código de la Democracia, ¿no? Y ahí están, como ustedes saben, incluso establecidas las sanciones como una falta muy grave si es que no se asiste. Eso además estuvo recientemente puesto. La Constitución tiene 16 años, Belkis, y el Código de la Democracia un poco menos, pero la reforma específica que tornó obligatorios los debates y hasta sanción estableció para quien no acuda a ellos es de hace muy poco, pues estamos cumpliendo casi 4 años. Mauricio, hablemos un poco de la forma. Ya vamos a aterrizar un poquito en el fondo y en lo que pudimos escuchar, pero hablemos un poco de la forma, ya que estamos hablando del formato como tal del debate electoral obligatorio. Se ha cuestionado, por ejemplo, que es demasiado extenso. Tuvimos en total un poco más de 3 horas, pero también hay que entender la cantidad de candidatos que tuvimos. Se ha cuestionado, por ejemplo, la calidad de las preguntas. Yo citaba, por ejemplo, en un tuit en mis redes sociales, que el reglamento para este debate electoral establecía la formulación de preguntas generales sobre la base de los ejes temáticos determinados, y esto al final del día no lo vimos. Bueno, pero además no tienes la posibilidad de hacer distintas preguntas sobre un mismo tema a los candidatos. Tienes que hacerles la misma, para que no ocurra lo que en ocasiones previas en las que dicen que está siendo tratado a pesar del sorteo de forma desigual, porque a unos resulta que la pregunta le premia y a otros le castiga. Por de la ventaja y desventaja. Oíamos una y otra vez la misma pregunta, ¿no? A ver, hablemos en seguridad. ¿Está usted de acuerdo con que se criminalice, se penalice, se sancione a los menores de edad como adultos? Una, siga, pregunta, repregunta, vuelta a la pregunta. Y era la misma pregunta para todos. Entonces, yo creo que de nuevo acá el formato nos puede parecer cansón, la modalidad, la extensión, pero el punto de partida es pensar que tenemos 16 candidatos a la presidencia, que según la ley todos ellos deben debatir, desde los que tienen un pie en la segunda vuelta hasta que, como digo, el que ni siquiera su familia le quiere votar, y un chiste a propósito se hizo incluso en medio del debate entre el candidato Granja y el candidato Arauz, y pues tú terminas con esto, ¿no? Creo que la ciudadanía se enganchó mucho más y ya presentarán estadísticas de la cadena, de las redes sociales, de la transmisión en internet, con el primer bloque que con el segundo, que ya por la hora incluso termina cansando bastante. Ahora sí vamos un poco al fondo. ¿Perdieron los candidatos una importante oportunidad para exponer en efecto sus ideas? ¿Desperdiciaron esta oportunidad? Yo tengo al menos esa lectura. Algunos sí, indiscutiblemente. Si vas a un debate sin preparación, si vas a un debate confiado en que no te vas a trabar, que todo va a salir bien, o que vas a echar mano de la vieja confiable de evadir la pregunta, vas a perder la oportunidad de plantear tus temas, ¿no? Yo creo que ayer vimos muchas ideas que no necesariamente estaban siquiera alineadas con los ejes o con la pregunta. No respondían otros lo que les a daba la la gana. Después vimos en la repregunta lo mismo, candidatos que preguntaban cosas por fuera del eje temático, lo cual fue un llamado de atención por parte de los moderadores, y el resultado es el que vimos, ¿no? Yo creo que no podría yo tampoco, y tú lo has señalado al inicio, Belkis, hablar de ganadores o de perdedores,
Yo creo que hay quienes aprovecharon mejor el espacio, quienes supieron pegar unos puyazos interesantes, que precisamente son los que más han dado que hablar en redes sociales, y los que sacarán provecho de la conversación, no sé si solo digital, yo diría incluso física, en el post-debate, ¿no? Así es que habrá que ver qué empieza hoy, porque al menos ayer tuvimos una lluvia de memes espectacular en redes sociales. De lo más esperado en los debates electorales. Sí, no, definitivamente. O sea, ayer salieron muchas imágenes de cosas realmente graciosas, ¿no? Desde el traje del señor Arauz, que nunca supimos por qué lo utilizó, hasta ese uso reiterado de Rafael Novoa por parte del candidato Tillería, ¿no? Que resulta que además ha estado fundado con algo que sucedió hace muy poco en una provincia dentro de uno de los recorridos de entrega de obras del presidente candidato. Entonces, tú ves ya esta cosa recurrente del chiste que va a seguir prolongando la discusión de lo que sucedió en el debate, más por lo jocoso que por las propuestas. Insisto, creo que la gran mayoría de candidatos nos quedaron debiendo en cuanto al contenido de sus planteamientos, en temas que además son pues prioritarios para el país, particularmente los de seguridad y los de economía. ¿Propuestas vacías y sin la suficiente contundencia? Mira, y el tiempo es un pretexto, y qué bueno que topes eso, Belkis, porque la gente te dice, ¿qué puedo explicarle yo al país en 90 segundos? Mucho. Uno de los temas que debería cualquier candidato entrenarse es en el discurso rápido, en el ágil, en el de 60 segundos, mental, además, en el de 90 segundos. Yo te puedo decir, o sea, no necesito, sí, puedo echar mano de un dato impactante para empezar a contarte el tema, pero después tengo que decirte qué quiero hacer, no quedarme en tantas muertes violentas y perdiste la mitad del tiempo. Sí, perfecto, en el país nos están matando. Mi plan es tiene 3 ideas. Y estas son las que queremos aterrizar. ¿Y cómo? ¿Y el cómo? Es que ahí vamos con el tema. Tú sí puedes decir el cómo con frases sencillas. Siempre y cuando tengas claridad respecto del cómo. Vimos ayer a un par de candidatas, que quede claro, del segundo bloque, ser claras en las propuestas, independientemente de que nos guste o no lo que hayan dicho. Y bien organizadas y en los 90 segundos. Luisa González, Andrea González en su bloque de seguridad plantearon el qué y el cómo. Y creo que eso es lo que esperábamos, porque a algunos se nos quedó el tema, ¿no? Que Luisa González dijo 3 ejes, uno de ellos la inteligencia artificial, vamos a hacer esto. Entonces te digo, eso es lo que se busca, ¿no? No que te quedes en las frases rimbombantes de mano, o de no un cartón ni un ladrón. O sea, los eslogans funcionaron quizá en la segunda vuelta del 21 con Guillermo Lasso, y que cada que podía decía Andrés no mientas otra vez, pero de ahí a que la misma cuestión funcione para todos los candidatos en todos los debates y en todo el tipo de debates, definitivamente no. Hay personas a las que creo que sus asesores y sus gerentes de campaña o sus marketineros políticos les están estafando. Mauricio, ¿qué decir respecto de lo que es realizable y lo que no es realizable? Y esto un poco aterrizando en algunos de los planteamientos. Por ejemplo, escuchábamos a un candidato hablar sobre la necesidad de instaurar la pena de muerte en el país. Mismo candidato que hablaba de crear una suerte de 2 tipos de cárceles, uno para delincuentes y otros para violadores. Mira, yo creo que lo que escuchamos ayer por parte de ese candidato en específico, el ex general de policía Víctor Arauz, raya lo burdo. Ni siquiera el conocimiento más elemental de cómo funciona el derecho constitucional o de cómo funciona el derecho internacional, porque en más de una ocasión dijo que pues iba a convocar a sus pares de la región para que le respalden en instaurar la pena de muerte en el país. O sea, creo que ese histrionismo es el que a muchos nos molesta, en el sentido de pagar una campaña para alguien que ni siquiera se ha tomado 5 minutos de tiempo para abrir la Constitución y decir las cosas como corresponde, ¿no? Hay gente que acá, claro, cree en la pena de muerte, pero hay que decirlo, esa propuesta es totalmente inviable. No hay cómo, por una prohibición constitucional, por un estándar del sistema interamericano. No debería solo Ecuador, como dijo Arauz, echar abajo ese tema, sino la región entera, para que pueda ser perfectamente aplicable. Y tampoco barbaridades como, aunque es un discurso muy popular, ojo, ningún delincuente va a tener derechos humanos.
Entonces acá no es pues un presidente el que decide con el dedo quién tiene derechos humanos y quién no, ¿no? Porque con una justicia como la que tenemos, con unas instituciones poco independientes, podríamos tener casos lamentables de inocentes que terminen sin derechos o como él mismo decía, ¿no? En el cementerio o en el panteón. Así es que barbaridades de ese tipo son las que nos hacen pensar seriamente algunos en que hay que hacer una reforma al sistema de funcionamiento de la política, no únicamente al de las organizaciones, para tratar de viabilizar primero calidad en los candidatos y obviamente en función de ello una cantidad razonable, ¿no? Si bien usted arrancó esta entrevista manifestando que no tenía mucha expectativa de lo que sería este debate electoral, ¿de aquí en más qué, Mauricio? ¿Podemos enfrentarnos a un escenario de una posible segunda vuelta electoral? Eso lo vamos a ir viendo en el camino. Habrá Belkis quienes midan ya el postdebate, levantando encuestas, data. Lo cierto es que a nosotros nos quedan 3 semanas completitas hasta llegar al 9 de febrero. En esas 3 semanas cualquier cosa puede pasar, indiscutiblemente. Pero si nos quedamos con aquella foto que nos entregaron las encuestadoras la semana pasada, en este país hay una segunda vuelta y en 2 candidatos bastante separados del resto, ¿no? O sea, es 2 contra 14. Algunos ni siquiera aparecen. No creo que haya sorpresas en los colistas, o sea, creo que la mayor sorpresa para algunos sería pasar del 0.1 al 0.2 y celebrarán aquello, pero lo cierto es que no veo en este momento ni siquiera que después del debate pueda surgir una alternativa, una tercera opción para que los ecuatorianos piensen en cambiar el escenario que vimos hasta la semana anterior. Ahora, 3 semanas, cualquier cosa puede pasar, lo vimos en 2023 y creo que hay que estar muy atentos sobre todo de lo que sí se plantea a los ciudadanos en otros espacios de análisis, en otro tipo de debates como los que estamos viendo en los medios de comunicación, en grupos más pequeños de candidatos y por supuesto en el día a día, porque sí hay algo bueno que se debe considerar y es el hecho de que los candidatos, parecería ser que al menos en sus recorridos y en algunos mítines cerrados con gente, están explicando su plan de gobierno, independientemente de que coincidamos o no con su contenido. Mauricio, lo último nada más, nos queda apenas un minuto. La exposición del candidato presidente en el debate electoral, ¿qué lectura le merece? O sea, había mucha especulación respecto de que acudiría, no acudiría. En redes sociales ayer se vio mucha pasión de aquellos que votaban flores a una participación que incluso evadió respuestas, y no me refiero solo a la penosa evasión de dar los 4 nombres de los chicos que sufrieron desaparición forzada en Guayaquil, los niños de las Malvinas, sino también a otras preguntas que quedaron en el aire, ¿no? Y que se le preguntaba de forma muy directa y decía cualquier cosa. Mira que incluso en su presentación él no dijo nada, sino visiten 2 páginas web, nosotros vamos a hacer fact-checking, lo cual es una barbaridad, y vamos a presentar también las cosas del viejo Ecuador, que es el que... O sea, simplemente creo que los ciudadanos que no están con pasiones a flor de piel y hayan visto el debate con algo de objetividad, sacarán sus propias conclusiones respecto de los 16 candidatos. Correcto, Mauricio. Seguimos entonces en esta expectativa de lo que va a ocurrir en estas siguientes semanas. Todavía quedan 3 semanas. Todavía tenemos, exactamente, todavía estamos en medio de esta campaña electoral y al final del día, el 9 de febrero, será la ciudadanía la que se pronuncie. Efectivamente, y de nosotros depende votar con cabeza, no con hígado ni con corazón. Mauricio, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en este espacio. Muchas gracias, Belkis. Un buen día para ti y para la audiencia de Municipal. Lo propio. Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, quien ha estado esta mañana junto a nosotros en este análisis